A ver. Pues bienvenidos, bienvenidas a un CM en casa, capítulo número 13 de la segunda temporada. Soy Gorka Corres Zamacola y bienvenidos a este podcast, video podcast en el que personas inquietas relacionadas con el marketing, la comunicación y las redes sociales se pasan a charlar con un servidor y a compartir su experiencia en este capítulo. Así que, antes de nada, os recuerdo que el video podcast lo podréis encontrar en el canal de YouTube, en Gorka Corres Zamacola y también en las diferentes plataformas de audio, en iVoox, Spotify, Google Podcast y Podimo. Y la versión extendida con temas que tratemos y enlaces y demás contenidos extra, como hacemos habitualmente, en mi página web en www.gorkacorres.com. Y como siempre, como este programa no se hace solo, pues os invito a que os suscribáis, que dejéis comentarios, deis a me gusta para seguir pues apoyando el proyecto y podamos seguir haciendo entrevistas. Uy, perdón. Uy. Y, oiga, perdón, que se había ido un momento. Las cosas del directo. Para los que no se oyen, no ha habido problema. Para los que nos ven, se nos ha ido un segundillo la conexión. Pero bueno, ya está por aquí. Nada, que os recordaba eso, que os suscribáis, deis a comentarios, me gusta, porque es importante de cara a que siga el proyecto creciendo y podamos seguir haciendo más entrevistas. Y por último, ¿qué más? Pues daros las gracias por la acogida que tuvo el último programa con Ani Sarmiento, por todos los comentarios y buena acogida que tuvo en las diferentes plataformas de redes sociales. Y sin más dilaciones, pues entramos con una entrevista muy especial porque es una de las personas, yo creo que referentes en el sector de las redes sociales. Que tenía muchas ganas que se pasara por aquí y de repente se ha cuadrado todo para que pudierais escucharle. Tengo el gusto de presentaros a Carlos Fernández Guerra y como suelo hacer la primera pregunta a Carlos, siempre al invitado o la invitada le digo para quien no te conoce, quién eres, a qué te dedicas, en un minutito. Hola a todos, bueno, yo soy Carlos Fernández Guerra y me dedico a la comunicación y al marketing. En los últimos 15 años, desde el mundo digital, redes sociales principalmente, aunque no únicamente, y bueno, podríamos decir que los últimos 15 años he vivido en el mundo digital, ¿no? He vivido en la nube, podríamos decir. He llevado muchos proyectos de comunicación muy distintos. El anterior fue el más intenso y el más conocido en el ámbito digital, que fue @policía, ¿vale? Las redes sociales de la Policía Nacional. Y ahora estoy en Iberdrola, soy el responsable de digital y redes sociales, de la comunicación digital y redes sociales de Iberdrola. Bueno, pues nada, es que esto es un elevator pitch como suelo hacerlo tradicionalmente, Carlos, porque me lo dijo un profesor en un curso, así que siempre arrancamos así. Perfecto. Así que nada, va por él, va por un compañero también por ahí que tengo detrás. Quería preguntarte, bueno, primero por redes sociales, ¿cómo han cambiado las redes sociales? Desde cuando tú empezabas o cuando estábamos, yo qué sé, desde tu época de policía, ahora mismo, ¿en qué han cambiado? Es muchísimo, ha cambiado muchísimo. También ha cambiado, o sea, es muy difícil explicar que el móvil no se ha cambiado mucho. Cuando yo empecé el móvil no era nada habitual, ¿no? Y luego ha cambiado en el cual, pues, hombre, había muy pocos podcasters, por decirlo de alguna forma, youtubers, que llamábamos entonces influencers y demás. Y ahora pues dominan el mercado por un lado, absolutamente. Y luego los códigos, pues antes tenía mucha presencia el texto, ahora la tiene mucho menos y ahora es vídeo vertical frente al horizontal y cuadrado de antes, ¿no? Va cambiando también el lenguaje de la gente, hemos vuelto a lo viral, es decir, hemos vuelto al Vine, sin llamarle Vine, ¿no? Es totalmente distinto, sí, pero nos vamos acostumbrando, pero también hay una parte muy importante y es que ya
todos hemos asumido que esto no es una moda y que esto no es una cuestión de cuatro frikis, ¿vale? Y eso yo creo que es muy importante. ¿Y las audiencias en qué han cambiado en ese sentido? Hombre, pues para que te des una idea, yo antes, en 2014, dejé de pensar que ya había que explicar qué eran las redes sociales, ¿no? Ni ahora ya llevo mucho tiempo tratando de explicar, oye, de no explicar la importancia de las redes sociales tampoco. Empecé en la policía y había que explicar a la gente, sobre todo los padres, eran analfabetos digitales, y era el potencial para lo bueno y para lo malo de las redes sociales, ¿no? De Twenty y demás. Y ahora ya todos sabemos que las audiencias saben más que yo. O sea, yo a veces voy a charlas y me estoy mirando diciendo, oye, precisamente hay que hablar de comunicación y de marketing porque de digital igual saben más que yo, ¿vale? Lo han usado menos horas, pero lo saben, son lo que llamábamos antiguamente nativos digitales, ¿sabes? Y eso es un cambio enorme. Y luego ya te digo, hemos pasado varias pantallas todos y simplemente tenemos que saber encontrar utilidad, lógica y coherencia, ¿no? La audiencia ya no se sorprende con casi nada y es mucho más exigente también en el entorno digital, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que asumirlo todos, nos guste o no. Es lo más duro, pero luego también, pues, hombre, esas audiencias también se han diseminado más. La influencia que necesita audiencia, sí o sí, se ha diseminado más, ¿no? Y estamos todos intentando ponernos al día. Me preguntaba, tenía ganas de hacer esta pregunta porque no pensaba que iba a llegar el momento, pero yo como lo veía como alguien que empezaba, ¿cómo fue, a ver cómo decirlo? ¿Cómo conseguiste, o sea, que una institución, o sea, como policía, lo que has hablado de la cuenta de policía, que fue muy intenso y muy pionero, ¿cómo conseguiste convencer de que se metieran de lleno en el mundo de las redes sociales? Instituciones tan gigantes. Pues básicamente, pues no lo llamo marketing, preguntar. Sin preguntar, lo de mejor pedir perdón que pedir permiso, pues se cumple plenamente, ¿vale? Porque obviamente si hubiera preguntado, por supuesto me hubieran dicho que no. Si hubieran entendido la importancia, por suerte no la entendieron ni se la vieron, porque si no tampoco me hubieran dejado, por supuesto, ¿no? Y simplemente me hubieran puesto frenos, cortapisas o le hubieran intentado hacer un coñazo institucional o de políticos, ¿no? O incluso, pues oye, hablar de su ombligo y llegamente. Por suerte no pregunté y todo lo que pude hacer fue gracias a eso, hasta que ya hubo tal ruido. El problema es que era ruido positivo. Si hubiera sido ruido negativo, el primer ruido negativo fuera. Pero era todo una acogida tan excelente que todo el mundo quiso de repente, oye, pues habrá que seguir. Decías el otro día a ver, no os he contado la historia, pero el otro día estuve en el foro DIRCOM Norte, Carlos estaba allí en Bilbao, ahora cuando estamos grabando hace unos días, y decías, si no recuerdo mal, que te resultaba, que era difícil, me acuerdo que hacías relación al tema de los tweets que publicabas sobre la piratería cuando estabas en policía, lo difícil que te resultaba. La pregunta es si es difícil ser valiente en las redes sociales. Es muy difícil, o sea, pero no solamente en las redes sociales. Tú piensas que en la comunicación es muy difícil ser valiente, ¿eh? Y ser valiente no implica ir contra el poder, sino implica ir contra tu audiencia, es decir, decirle a tu audiencia cosas ciertas, aunque no le guste. Y eso es muy duro, ¿no? A todo el mundo quiere decir que le digan eres guay, tú eres de un equipo de fútbol y quieres que te diga lo maravilloso y vamos a ser la leche, ¿vale? Y es muy duro ser honesto y decir, oye, si te diriges a público de derechas o de izquierdas, es muy difícil decirle la verdad. Qué mal vamos, qué mal es nuestro partido, ¿vale? O estábamos equivocados. Y esto ocurre exactamente igual. En la piratería, pues todo el mundo quería escuchar lo que quería escuchar. Y es que qué piratas y qué sinvergüenzas son los de la música y el cine y tenía que ser todo gratis. Todo lo demás nos llamaban terroristas, ¿no? Es un ejemplo, y te voy a poner otro. Con la energía, la gente ha querido pensar que no era Ucrania ni Putin ni el problema mundial, sino que eran las malvadas eléctricas
las que subían la electricidad. Y el problema es que la gente, hay que ser valiente, a lo mejor los medios de comunicación tienen que ser valientes y decir, oye, que no, que es que me podrá caer mejor o peor las compañías eléctricas, ¿no? O las de energía, pero no son culpables, esto viene de otro lado. Yo pongo el ejemplo también del COVID. En el COVID hay que ser valiente y decir, oye, apelar a la responsabilidad y no decir todo va a salir bien, pues porque igual no todo va a salir bien, ¿vale? Ser valiente en comunicación es difícil y es mucho, pero es así. Vale, vale. Es que ha habido un pequeño audio. Me gustaría que le dieras un consejo a alguien que se quiere dedicar a este mundillo de la comunicación en redes sociales que está empezando. ¿Qué consejo le darías, Carlos? Que es una actividad que requiere mucha intensidad, ¿vale? En tiempo, en aprendizaje, en desaprender, en adaptarse y luego en conocer a la audiencia, no al producto, sino conocer a las audiencias. Mi problema, yo si me voy a otro país, no es a lo mejor de idioma, bueno, sí, también de conocer el sesgo idiomático, sino conocer la sociedad, usos sociales, contexto en general, ¿no? Y eso implica eh, empollar mucho, es decir, ser muy intenso en la actividad, es como el deporte de élite, pues ocurre exactamente lo mismo. Y no puedes desconectar demasiado, tienes que saber, tienes que conocer, ¿no? Fernando Alonso conoce hasta el último milímetro de una pista por la que va a correr, ¿vale? Un circuito, y eso ocurre exactamente lo mismo. Tienes que conocerlo perfectamente. Te voy a preguntarte, te he hablado en qué habían cambiado las redes sociales y qué futuro en clave de futuro, qué futuro les auguras. Hombre, yo me temo que seguirá diseminándose las audiencias, sobre todo la influencia, la palabra es la influencia, ¿vale? Porque las audiencias seguirán diseminándose y cada vez será más difícil para nosotros conseguirlo, ¿no? Creo que los creadores de contenido, los influencers, seguirán teniendo un gran protagonismo. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento de vídeos virales, pero vídeos gags, simples, amateurs, ¿vale? Y toda esa parte va a ser mucho mejor, eh, mucho más mejor acogida que las de instituciones, las de entidades, las de marcas, ¿vale? Las de medios de comunicación, pues porque a la gente la entretiene más, ¿no? Es más creíble. Y luego, hombre, queramos que no, tenemos el gran reto de la sociedad y la digitalización. Paradójicamente, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y yo hablo mucho más de lo humano, ¿vale? De lo creíble, de lo natural, ¿vale? Y creo que es mucho más importante. Me has adelantado a preguntarte qué te parece la irrupción de la inteligencia artificial, ChatGPT, en clave de creación de contenidos para Pues las redes sociales. por un lado lo estoy siguiendo con mucha atención porque yo la inteligencia artificial soy muy negado para la tecnología y lo probé. Y por un lado me preocupó, pero luego me quedo muy tranquilo. Sintácticamente ha mejorado muchísimo, ¿vale? Y eso es un problema para los que hacían textos Podrio. Textos Podrio, con todos mis respetos, es lo que hace un chaval de bachillerato, ¿vale? De 16, 17 años, para hablar de cosas, ¿vale? Con muy poca credibilidad, créeme. Oye, sintácticamente es suficiente, por supuesto, más que de sobra, pero ya no comete errores tontos, pero créeme que no es nada creíble, no es contenido de calidad, ¿vale? Y en ese tema, al menos en creación de contenido, no va a generar, no nos va a quitar el empleo. Otra cosa es que los creadores de contenido lo sepamos utilizar bien, y es muy importante, ¿eh? Pero también te digo, la creatividad en ningún caso, ¿vale? La gestión de audiencias, vamos a ver cómo, ¿vale? Pensar que la inteligencia artificial ya no es nada nuevo. Lo único nuevo es que los estudiantes ya pues van a poder, tienen el rincón del vago automatizado, ¿vale? Es decir, el chat GPT y demás. Pero la credibilidad, la confianza, el rigor, la información, el contenido de calidad, ¿vale? La comunicación no va a tener rival, es más, yo creo que se va a valorar aún más, ¿no? De las personas con criterio. Los malos, los clientes que hacían reseñas o contenido, pues a 3 euros el blog, pues el post en el blog va a seguir igual o lo mismo, ¿no? Pero créeme que está mucho más pensado para el usuario muy, muy abajo, para los vagos, que otra cosa.
Ujú. Bueno, sí, sí. Yo es que les hablaba así en algún programa también, me salió lo del Rincón del Vago, lo que te he oído escuchar, les decía, digo, me recordaba porque en mi época de la universidad el Rincón del Vago era la panacea y ahora me recuerda en cierto modo a ese Absolutamente. nuevo espacio. O sea, sí, sí, tío, Absolutamente, ya... pero la calidad, o sea, a ver, una marca o algo en serio, el contexto, el criterio humano, el criterio profesional, ¿vale? Mm, Va a seguir siendo prioritario, va a seguir siendo el gran líder, o sea, en ningún caso va a haber ahí competencia. ujú. Sí, sí. Quería preguntarte, ¿Mm? ya que estamos en formato también audio, para los que nos escuchan, si eres consumidor de podcast. Sí, pero limitado, es decir, soy consumidor de podcast de algunos, no de todos los que me gustaría, los escucho, ¿vale? Y a veces tengo el temor de que somos un mundo de frikis. Esto es como Clubhouse, ¿sabes? Que al final éramos 1000 que estábamos todo el día conectados a la Clubhouse en España y ya está. Pues esto es igual. Podcast, creo que hay más creadores de podcast o más podcasters que escuchantes de podcast, ¿vale? Ujú, Entonces yo, bueno, pues soy un tío que me encanta la radio de siempre y la verdad es que he escuchado algunos podcasts especializados de marketing porque me gusta el marketing y la comunicación, pero tenemos que saber también decir, oye, ¿hacia dónde va? ¿Es comunicación masiva, ¿vale? ¿De verdad tenemos una gran oportunidad o es que simplemente tenemos una oportunidad para vender más contenidos, ¿no? Y no comunicación. Contenidos no es igual a comunicación, nos guste o no. ujú. ¿Qué futuro le auguras? Hombre, por un lado se está poniendo muchos huevos en la cesta, ¿vale? Pero creo que ya no es suficiente. Es decir, por mucho de Spotify y todo tipo de plataformas y, bueno, todo tipo de editoriales que estén haciendo de libros y demás, creo que no es suficiente ni un inicio suficiente para decir, oye, va a ir bien. Vamos a ver cómo coge la gente, el que sea sonido, ¿vale? Que no sea música, que sea radio, sin ser radio, ¿vale? Es decir, que no sea actual y sobre todo que no sea vídeo. Y creo que es importante que tengamos bien claro. Ujú, Oye, ¿qué es lo que nos gustaría a los creadores de contenido frente al mundo real, que es qué es lo que usa la gente? ujú. Yo soy escéptico, ¿vale? A lo que voy es que soy escéptico. Igual que el metaverso, pues yo desde Iberrola hicimos un montón de cosas con tecnología de realidad virtual ya en 2016-2017, imaginaos hace cuánto, pero el problema seguía siendo el mismo, no había usuarios reales de este tema. ¿Vale? Para un evento sí, para ediciones puntuales sí, pero no para comunicación masiva. Con Metaverso se ha visto y ahora con el podcast es otro ejemplo de que, oye, ¿hasta dónde hay? ¿No? ¿Nos gustan a las empresas y a las marcas? Sí. Más que TikTok, sí. Y sobre todo hay un problema, le gusta mucho más a las agencias que a la gente, ¿vale? Y te pongo un ejemplo, a la gente le gusta TikTok, pero las agencias ahí no tienen rentabilidad como les gustaría, prefieren el podcast. Ujú. ¿Has hablado de que sueles escuchar algún programa que nos puedas recomendar a la audiencia? Hombre, de marketing, pues de distintas agencias de comunicación y de marketing, yo recomendaría meter la palabra marketing y ahí yo me dejo llevar, ¿vale? Me dejo fluir. Hay un montón de agencias que hacen contenidos. Alguno, hombre, simplemente son charlas. A mí me gusta escuchar a profesionales, ¿no? Y luego, hombre, que no sean demasiado tampoco técnicos, ¿vale? Y en Ujú. cambio no escucho entretenimiento. Entretenimiento no te voy a engañar, hago muy poco. Está Serrano Chicle y una serie de ellos, ¿vale? Pero yo hago muy poco y me centro mucho más en Nacional, en TikToks que son mucho más cortos, ¿no? Y no escucho Ajá, programas tan largos. ajá. Bueno, entramos en una sección, Carlos, ¿Mm? que se llama Una palabra para cada red social, en el que yo te lanzo la red social, el nombre y lo que te venga a la cabeza. Así Ujú. que allá voy. Facebook, Duda. YouTube, Eh, fiabilidad. mm, LinkedIn, Boom.
Twitter. Influencia y también incógnita, ¿vale? Pero sobre todo influencia a día de hoy, sigue siendo. Instagram. La reina. Twitch. Streaming. Y para acabar, podcast. Hombre, yo te diría podcast, igual especialización. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues muchas gracias. No. Seguimos con la siguiente sección en el programa, que es también de tradición. Esta es una sección del público, en el que pido a la audiencia preguntas para hacer al invitado, en este caso a ti, Carlos. Y tengo un par de preguntas o tres, algún comentario más, así que voy con ellas. Así que son preguntas que hemos recibido en los stickers de Instagram. Tenemos aquí de @estudiopod de Javi Fernández y que te pregunta, Carlos, ¿cómo se valora la entrada en nuevas redes sociales por parte de empresas tan grandes como, en este caso, como tú, en Iberdrola? ¿Cómo se valora? ¿Qué criterios tenéis en cuenta? Sobre todo que haya audiencia. Es decir, hay gente que hace lo más fácil, que es que dice, oye, pues ya tengo oportunidad de vender más contenidos y de dar la chapa a nadie, porque no hay nadie, ¿vale? Y es meter mi contenido. Y yo, si hay audiencia, si hay interés, si hay oportunidad, ¿vale? Para mi audiencia y para una audiencia social, allá voy. Es decir, si es de gente especializada en energía, estaré, aunque sean pocos, y si es algo masivo, pues ahí estaré, ¿no? Y a veces, y peco, estoy dispuesto a pecar de llegar demasiado pronto. Prefiero eso a pecar de lo contrario, ¿vale? De no llegar. Tengo aquí un comentario de felicitación de César Cajete, que es un profesor de comunicación, de mi Sí, amigo César. ¿Te lo he conoces? conocido. Sí, Sí. sí, sí. Nada, felicitarte y nada, que enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Así Mil que gracias. nada, a César. Y luego luego tenía un par de preguntas, o por ahí tengo ahí de Ani Sarmiento, y va relacionada con la inteligencia artificial. Sí. Va relacionada, a ver, un momentito. ¿Es una oportunidad la inteligencia artificial o todo lo contrario para un creador de contenido o creadora? Es una oportunidad saber utilizarlo bien, ¿vale? Y yo siempre suelo hablar de la tecnología y siempre hablo de la tecnología y las herramientas digitales, lo comparo con un coche. Puede ser algo muy útil, pero si lo utilizas mal te puedes matar. Esto es exactamente lo mismo. Pensar que es oye, la panacea depende para quién, ¿vale? Si es creatividad de escuchar a la gente y demás, pues bueno, requiere el criterio humano, creo mucho en el criterio humano, sobre todo los humanos que son profesionales, ¿vale? Los profesionales y saber el contexto, el interpretar y demás. Y luego el saber optimizar el buen uso de, no dejarnos llevar de hacer contenido que no vale para nada o similar. Creo que nos va a facilitar a los más torpes hacer cosas, sí, ¿vale? Tareas más mecánicas, sí. Creo que va a sustituir la creatividad, no. Las ideas, no. La estrategia, no. Que no va a aportar nada nuevo a alguien que está trabajando, a alguien realmente bueno y nuevo, no, afortunadamente, ¿no? Y que será necesario el criterio humano y encima profesionales y con experiencia. Afortunadamente, sí. Bueno, pues nada, pues esa será la sección de preguntas, Carlos. Perfecto. Ya entramos en la recta final de la entrevista. Esta es la pregunta que nos deja la anterior invitada, que casualmente era Ani, precisamente, y que nos dejaba una pregunta para que la respondas tú en este caso. Y que dejaba la siguiente cuestión. Es una pregunta que está abierta y que puede tocar marketing y a veces se sale un poco por ahí, así que es un poco libre. Y la pregunta es,
¿hasta qué punto influye el factor emocional en la creación de equipos en las empresas? Yo creo que debería influir mucho. Otra cosa es cuánto influye, ¿vale? Desgraciadamente tenemos tendencia a que acabe siendo el amiguismo, pero creo sobre todo el compromiso. Es decir, pido a mi equipo una cuestión que es el compromiso con el proyecto y compromiso con el proyecto implica compromiso con el equipo, ¿vale? Y el compromiso a mí implica tiempo, sí, por supuesto, pero también implica la empatía. La empatía es con la audiencia, pero también con el equipo, ¿no? Y con creer en el proyecto. Si no crees en redes sociales, oye, por favor, ¿vale? Si no crees en el proyecto y en la empresa, no, ahorrémonoslo, ¿vale? Y eso creo que es muy importante. El componente emocional va a seguir siendo muy necesario, ¿vale? O al menos, insisto, si no es pleno, si no es pasión, yo, los últimos proyectos, a mí hay algo que me distingue y es la pasión. Y la pasión a veces incluso es mala porque pierdes la razón, ¿no? O sea, no puedes perder la racionalidad. Y la pasión tiene que ser un motor que te empuje a seguir, ¿vale? A empujar, pero no puedes perder la cabeza. Y en cambio la pasión creo que es bien utilizada, es como la inteligencia artificial, te va a aportar mucho valor, te va a tu equipo y al proyecto en general. Lo creo fundamental. Y ahora, para de cara a la siguiente persona que se pase, Carlos, una pregunta que te gustaría dejar para la siguiente persona que se pase por un Vale. tema en casa. ¿Qué cualidades son necesarias en el marketing y en la comunicación de la actualidad, ¿vale? De 2023. ¿Qué cualidades, tanto de la empresa como de las personas que lo conforman, ¿vale? Que gestionan ese marketing y comunicación? Vale. Y ya por último, para ir acabando, ¿a quién nos recomiendas entrevistar para el programa? Hombre, a gente muy orientada a la sociedad, es decir, a las tendencias no tecnológicas, sino sociales, de consumo, ¿vale? De digitales, que no es tecnología. Yo soy muy poco tecnólogo y más tendencias de, oye, qué es lo que le gusta a la gente, qué consume la gente. Y eso es, y por dónde pueden ir, ¿vale? Insisto, no tendencias de apps, de tecnología, no quiero que me diga esto, sino, oye, qué es lo que está haciendo, cómo lo va a conseguir consumiendo, ¿no? La gente, tanto el contenido bueno, de las marcas como los productos, y cómo podemos satisfacer de las marcas. Pues nada, pues una última ya. ¿Dónde pueden encontrarte? Si alguien todavía no te ha encontrado, ¿dónde te pueden En, encontrar? en LinkedIn, porque en Twitter desgraciadamente estoy muy silente, ¿vale? Muy silente. En Twitter soy un cotilla y estoy trabajando casi siempre o cotilleando con morbo y en cambio me encontrarán mucho más en LinkedIn, que es la que más está aportando, donde estoy más pues como persona y como profesional, ¿no? Y donde estoy más conectado, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un Gracias a placer. vosotros. Espero que a la gente le guste. Y nada, y os recuerdo, como os decía al principio, que el programa estará en YouTube, en las plataformas de audio, iVoox, Spotify, Google Podcast, Podimo. Y la versión extendida con comentarios y con enlaces a contenidos extra en gorkacorres.com, como habitualmente lo hacemos. Así que nada, un placer, muchísimas gracias, Carlos, Lo mismo digo. y espero que la gente lo disfrute tanto como yo he disfrutado esta entrevista. Así que nada, muchísimas Lo mismo gracias. digo. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. A ver.